vamos a ver justamente el trabajo que Dios hace en su iglesia, ¿sí? Y vamos a orar por la palabra. Hoy vamos a ver una porción de la Biblia que, hermanos, habla de cómo Dios sostiene su obra. ¿Saben que el que sostiene la obra de todo lo que hacemos aquí es Dios? ¿Sí saben, hermanos? Sí, Dios es el que sostiene. Y justo hoy vamos a ver nuevamente cómo cuando Dios sostiene su obra, hay cosas que deben de estar pasando en la iglesia. Y uno de esos puntos, ¿verdad?, es justamente que la iglesia debe de seguir evangelizando, debe de seguir predicando la palabra de Dios y debe de seguir habiendo almas nuevas. ¿Amén? Eso es algo importante. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar para que podamos empezar con la palabra, que podamos, ¿verdad?, tener un corazón sensible, un corazón humilde, decirle: Señor, yo quiero escuchar de tu palabra porque quiero seguir aprendiendo, pero no solamente para llenarme la cabeza de más sabiduría, sino para llevarlo a la obra, a la práctica. Que podamos ser esa iglesia que es oyente, ¿verdad?, atenta, pero también es un hacedor de la palabra. Acompáñenme, por favor, mi hermano, a orar. Incline su rostro y todos, ¿verdad?, con reverencia, con humildad, vamos, ¿verdad?, a pedirle al Señor que nos ministre, que de este lugar salgamos ministrados en el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Damos gracias, Señor Jesús, por este momento que nos permites estar aquí como hermanos, como parte del cuerpo de Cristo. Te doy gracias porque sé que tú sigues abriendo los lugares, Señor, para que se predique tu palabra, para que vengamos y recibamos, Señor, lo que tú has preparado para nosotros, para nuestra guía, nuestro sustento, que sigamos, Señor, esforzándonos en cumplir lo que tú nos has dejado. Padre, en esta mañana, Señor, te pido que tú, por medio de tu Espíritu Santo, seas quien nos ministre, que tú, Señor, seas quien nos esté ayudando a entender y a comprender tu palabra, porque sabemos que quien nos sostiene, quien sostiene todas las cosas, todo el universo, eres tú, mi Jesús. Y hoy estamos aquí para pedirte: ayúdanos, guíanos, pero también, Señor, si hay algo que en nuestra vida debe de ser, Señor, exhortada, nuestra vida debe de ser, Señor, también confrontada, ayúdanos a que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya y que de aquí, Señor, salgamos bendecidos, porque tú, Señor, amas a tus hijos y tú, Señor, traes la bendición y la disciplina a tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, acompáñenme, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 16, por favor. Al libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 34. Amén. Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al 34. ¿Verdad? Háganme saber con un amén cuando ya lo tengan, ¿verdad? Y si a alguien se le olvidó su Biblia, ¿verdad?, espero que todos traigan su Biblia. Pero si alguien, ¿verdad?, dice: no, hermano, yo no la traigo, todo de este lado nuestros hermanos están proyectando para que podamos leer también. Preferible tu Biblia y ahí puedas subrayar lo que podamos estar leyendo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración.
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Él, cuando recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, viendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, dirán, hermano, ¿por qué tan larga la lectura? Porque queremos, ¿verdad?, dar un contexto claro cuando Dios dirige su obra, qué es lo que pasa, ¿verdad? Y vemos aquí un resumen del capítulo 16. Si ustedes siguen leyendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo con Silas y Timoteo, quienes estaban en este viaje misionero, empezaron a ver, ¿verdad?, muchas cosas a lo largo de esta misión. Y hermanos, a veces queremos nosotros tener el control de las cosas. Yo quiero gobernar y hacer lo que yo quiero. Pero en la obra del Señor, quien manda es Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros somos del Señor, nuestra vida debe de estar siendo gobernada, controlada por Dios. Eso es un hecho. Pero a veces nos resistimos, a veces no queremos, a veces queremos que se hagan las cosas a nuestra manera, y eso no puede ser así, hermanos. Cuando tú recibiste a Jesucristo, le hiciste tu Salvador, pero también tú, Señor. Yo le hice mi Señor. Él es mi Señor y mi Salvador. Pero cuando hablamos de Salvador, Él nos ha salvado, y ahora, ¿verdad?, pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Pero también pasamos de estar gobernados por el pecado a ser gobernados por el Espíritu Santo.
¿Sí, hermanos? Porque a veces pensamos solo Dios me salvó y una vez salvo yo puedo hacer lo que yo quiera. No, no debe de ser así. Lo puedes hacer, pero no lo debes de hacer. Entonces, en el capítulo 16, que ya leímos, ¿verdad?, mayormente de Hechos, vamos a ver tres cosas que suceden cuando Dios es quien dirige su obra. Primeramente, hermanos, Dios va a guiar a sus siervos. Dios va a guiar a sus siervos. A veces queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestro sentir, nuestro criterio, lo que yo quiero. Pero el Señor de la obra es Dios y debemos siempre de preguntar a Él. Ahora muchos dirán, hermano, que yo no estoy involucrado en la obra porque yo no estoy, ¿verdad? Que si estás aquí, eres parte de la obra de Dios. No creas que porque Dios no te ha mandado, ¿verdad?, a algún lugar a liderar, a abrir una célula, tú no eres parte de la obra. Todos somos los que estamos aquí, los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y queremos buscarle, estamos involucrados en su obra. Tú eres parte de esa obra. No te hagas, ¿verdad?, como que le hablan a otro. No. Por eso Dios va a guiar a sus siervos y Dios nos tiene que guiar a cada uno de los que estamos aquí. Amén. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, cómo a través de la guía de Dios vamos como iglesia a seguir predicando el Evangelio, y ese es un Evangelio que transforma vidas. El Evangelio que predicamos, el Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio que transforma vidas. Vamos a ver cómo, a pesar de las distintas clases sociales que tenemos en la sociedad, Dios no es particularmente para una clase social. Muchos piensan que Dios es solamente para los pobres o para los de clase media, pero Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Dios llama a ricos y también a pobres. Los ricos muchos no quieren, porque hay muchos que se escuchan, hay muchos que creen en Dios, hay muchos que le entregan su vida a Dios, pero hay muchos que no. Pero también hay pobres, ¿verdad?, que no escuchan a Dios, que no le dan la oportunidad a Dios. Entonces, no hay ninguna particularidad para Dios de alguna clase social, no. Y tercer punto, vamos a ver, ¿verdad?, que Dios obra a pesar de las circunstancias difíciles. Dios obra a pesar de las circunstancias difíciles. Y saben, hermanos, porque en la semana a veces la oración siempre es: Señor, tu iglesia, ¿verdad? En tu iglesia estamos tal vez pasando en algún momento una lucha, una dificultad, pero tenemos que seguir avanzando, Señor. Y el Señor muestra y dice: mira, esto no es nuevo. Cuando la iglesia nació, la iglesia estaba igualmente pasando por dificultades, por problemas, y siempre la iglesia tuvo que buscar la dirección de Dios. Amén. Por eso nosotros debemos de buscar siempre la dirección de Dios. Y no solamente para las cosas aquí en la iglesia, hermanos, en nuestra familia. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién guía tu vida? Si Dios guía tu vida, tú estás tomando las decisiones conforme a Dios. Pero si Dios no guía tu vida, vas a seguir tomando las decisiones a tu manera. Y de repente no vengas y le reclames a Dios: ay, Señor, es que esto, por eso me va, mi matrimonio, mira cómo va. No, es que no estás tomando las decisiones como Dios te lo pide. Amén, hermanos. Porque si lo hiciéramos, Dios iría acomodando las cosas. No es que Dios quiere que tengamos una vida libre de problemas. No te hagas falsas expectativas. Dios no quiere una vida, ¿verdad?, ajena a los problemas, no. Dios quiere una vida que a pesar de los problemas tú puedas seguir haciendo caso a lo que Dios quiere y corrigas lo que está saliendo mal. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, bueno, recordemos entonces importancia de lo que vamos a ver hoy es que el que tiene la última palabra en la obra de Dios es Dios. Y cuando como iglesia nos sometemos a ello, vamos a ver cómo Dios responde. ¿Sí? ¿Cómo Dios responde?
A veces ya se nos olvida, hermanos, de que debemos de estar siempre viendo la respuesta de Dios. Hay muchos que dicen, oye, y tú oras y pues sí la respuesta a tus oraciones. Muchos se quedan así como de, no sé, pues no escucho nada. Y, hermanos, debemos nosotros siempre de estar conscientes que debemos de ir recibiendo respuestas a nuestras oraciones. Eso es algo, puede ser muchas veces no, pero también puede ser sí. Y puede ser cosas, ¿verdad?, que vemos, pero Dios guía a sus hijos, Dios guía a sus siervos. Amén. Bueno, acompáñenme ahí al versículo 6. Vamos a ver el primer punto, ¿verdad?, de los tres que les mencionaba. El primero es: Dios dirige el camino de sus siervos, Dios dirige a sus siervos, ¿verdad? Y el versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué les fue? Les fue prohibido, dice, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermanos, aquí a veces pareciera algo contradictorio. ¿Cómo el Espíritu Santo va a prohibir hablar la palabra? ¿Cómo va a ser así posible? Y uno estaría dudando, ¿no?, a veces de esa orden de Dios, ¿no? Porque aquí les dijo claramente el Espíritu. Y yo creo que Pablo dijo, ¿será? ¿No? Como todos, a veces nosotros entra la duda y dice, ¿será que es Dios quien te está hablando? Bueno, seguimos leyendo. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron, dice, ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nuevamente, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, yo creo que dijo, no estoy convencido de lo que estoy escuchando, de cómo Dios me lo está prohibiendo. Entonces, bueno, aquí no, entonces voy acá. Y voy a hacer lo mismo, voy a predicar la palabra de Dios. Y yo pensaría, hermanos, que cuando, ¿verdad?, estoy haciendo la obra de Dios, tengo que hacerla, gracias. Tengo que hacerla, ¿verdad? A pesar a veces de que Dios mismo me esté diciendo que no. Y no me confundan, hermanos, aquí de que, oye, es que Dios me está diciendo entonces que no lo hagan. No, hay veces que Dios nos va a decir qué debemos y qué no debemos hacer, y debemos de tener cuidado. Porque hay cosas que aparentemente son buenas, pero Dios conoce mejor las cosas. Y Dios dice no. Entonces viene la segunda vez y dice que se lo volvió a impedir. Y uno pensaría, bueno, entonces, ¿qué viene? Versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, dice, y se le mostró, ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vean. Dios responde de una manera clara a Pablo. Cuando Pablo intenta, ¿verdad?, hacer algo, Dios dice no. Dios vuelve a impedirles y Dios vuelve a decir no. Y de repente, la Biblia no lo menciona aquí, pero yo como siervo de Dios, ustedes como siervos de Dios, ¿verdad?, todos como iglesia, ¿qué estaríamos haciendo? Orando, ¿verdad? Señor, si no es aquí y no es acá, ¿en dónde es, Señor? ¿Dónde es donde yo debo de estar enfocado? Porque a veces pensamos, no es, ahí dejamos. No, hermanos. Cuando vemos la Escritura, nos enseña que Pablo intentó, Dios le dijo, aquí no es, aquí tampoco te voy a enseñar dónde sí es. Y entonces recuerden, cuando Dios cierra puertas, nadie puede abrir. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis. Este versículo está en Apocalipsis 3, versículo 7. Por favor, mis hermanos. Apocalipsis 3, versículo 7 y 8. Amén. Cuando se leía, amén. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado a mí. Y aquí, ¿verdad? Nuevamente el Señor nos dice que Él, cuando cierra una puerta, hermanos, nadie la puede. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué está cerrando esa puerta. Muchos tenemos a veces una falsa idea y pueden llegar a pensar, es que Dios solamente abre puertas. No, hay veces que Dios cierra puertas. Y Él te dice, no, aquí no. Y uno de necio, uno ahí va a estar, bueno, ya es uno con la necedad. Pero Dios va a cerrar puertas. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes. Y aquí es algo curioso, hermanos. Pablo ya tenía sus planes, ¿verdad? Pablo ya había hecho todo un plan, ya había dicho, yo quiero que sea así. Voy a ir a tal lugar, voy a predicar, voy a llevar esto, voy a llevar aquello, ya está mi plan. A veces nosotros ya tenemos un programa, ya tenemos cómo se van a hacer las cosas. Y al final Dios dice, así no es. ¿Cómo? No, yo no quiero que así sea. Y uno pensaría, es que Dios no puede hacernos eso. Dios se tiene que apegar a nuestros planes. ¿Creen que es correcto eso? No. Dios no se apega a nuestros planes. Nosotros nos apegamos a los planes de Dios. Porque los planes de Dios, mi hermano, son perfectos. No son como los nuestros. No son como lo que nosotros pensamos que debemos de hacer. Ten cuidado de decir, no, yo ya lo hice así, y así Dios se tiene que, ni modo, se tiene que adaptar a lo que ya dije. No, hermano, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ya vimos nuevamente que cuando Dios cerró dos puertas, Dios abrió una puerta. ¿Por qué abrió esa puerta, hermanos? ¿Por qué? Porque al final Dios sabía que de esa manera iba a seguir avanzando la obra de mejor manera. Y no quiere decir, por ejemplo, aquí dice en el versículo 6, dice que era una provincia de Galacia, ¿verdad? Con los Gálatas. No quiere decir que ya no se les predicó el Evangelio, claro que sí, pero no era su momento, no era su tiempo. Después, en otros viajes misioneros, Pablo llega a la región y les escribe todavía la carta a los Gálatas, porque allá había una iglesia, ¿verdad? Y muchos pensarían, ¿y por qué entonces se le impidió? Pues ya de una vez hubieras aprovechado otra vez los planes, hermanos. Perfectos son del Señor. El Señor conoce. Nosotros debemos de estar tranquilos de que Dios tiene que empezar a dar dirección a sus siervos. Tú debes de estar preocupado, hermano, para recibir esa dirección de parte de Dios. Esa instrucción. De repente nos sentimos, ¿verdad?, ahí atorados, ¿verdad? Decimos, es que estoy en un callejón sin salida. No sé por dónde. No sé qué voy a hacer. Hermano, siempre debemos de orar al Señor y decirle, Señor, dirige mis pasos. Dirige mi vida. Lo que yo tengo que hacer, por favor, guíame. Porque sé que tú sabes lo que yo tengo que hacer de la mejor manera. Yo me puedo equivocar, hermano. A ver, ¿alguien de aquí no se ha equivocado nunca en su vida? Todo ha sido perfecto, así ha salido a la perfección. Les aseguro que no. ¿Y saben por qué a veces nos equivocamos? Porque nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero hay alguien que sí lo sabe todo. Y él no se equivoca. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntarle. Ir con él y decirle, Señor, ¿qué es lo que necesito hacer para mi vida? Amén. Muy bien. Y en esta parte dice que entonces le dijo, no es para Galacia, no es para Misia, es para Macedonia, ¿verdad? A veces podemos pensar, nosotros tratando de parafrasear lo que dice, quiero ir a Xochimilco, y dice Dios, no, para allá no. Bueno, entonces voy a ir allá a Tláhuac. No. Y Dios dice, no, pues te vas a ir de aquel lado donde está Tlalpan. Yo no quería ir a Tlalpan. Está muy lejos. Yo no quería hacer eso. Pero al final, hermanos, saben que esa puerta que Dios abrió
era la predicación para que el evangelio viniera a toda Europa. Y de ahí empezó, ¿verdad?, a expandirse el evangelio de una manera que fue toda la parte de Europa fue alcanzado por la predicación. Entonces a veces lo podemos ver, para mí es más fácil esto, para mí es más práctico, pero al final, hermanos, lo que Dios tiene en su corazón va mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos pensar. ¿Sí? Tal vez tú pensarías, esta iglesia pues nada más va a estar aquí, un techito, vamos a estar como 500, 1000, 2000 personas, ahí se va a quedar. No, hermano. No. Imagínate que de repente aquí salgan misioneros. Salgan misioneros que van a decir, mira, fueron, ¿verdad?, a tal país, fueron a tal región, fueron aquí a un estado de la República que no habían escuchado el evangelio, y gracias a Dios porque Centro de Fe Esperanza de Xochimilco fue usado para mandar. Y de repente te vas a escuchar y vas a decir, bueno, yo creo que nadie ha de conocer Centro de Fe Esperanza de Xochimilco, y te encuentras a alguien. No. Dios envió a alguien, ¿verdad?, de aquí, y Dios bendijo, y ahora, ¿verdad?, una comunidad se entregó a Cristo gracias a alguien que fue formado aquí, que fue enviado de aquí, y Dios lo respaldó. Imagínense. Gloria a Dios, ¿verdad? O de repente dices, no, de aquí van a salir, ¿verdad?, también, no misioneros, van a salir pastores, hermanos, que pueden llevar el evangelio también. O dicen, no, maestros que puedan guiar también a la iglesia del Señor, que puedan enseñar correctamente la palabra. Y a veces decimos, no, pues aquí, no, hermano, a veces los planes de Dios son más grandes, perfectos de lo que nosotros a veces podemos ver. Amén. No te desanimes, no pienses, digas, es que falta mucho para eso. Hermano, quien tiene el control del tiempo es Dios. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Seguir esforzándonos, haciendo. Señor, tú me mandaste eso, lo voy a seguir haciendo. Me voy a seguir esforzando porque yo sé que tú tienes un plan perfecto y maravilloso para nuestra congregación. ¿Sí? Dios dirige a sus siervos. Amén. Entonces tenemos que nosotros cuidar. Así que Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a Macedonia? Yo no voy a ir a Macedonia. ¿Así dijo Pablo? No. Pablo dijo, entonces vámonos para Macedonia. Y ahí, hermanos, es donde empieza a ver el impacto del evangelio, ¿sí? Vamos a ver ahí del versículo 13, nos saltamos porque ya leímos, ¿verdad?, hasta el versículo 10. Vamos al versículo 13. Dice, ahora llegaron, ¿verdad?, a la primera provincia de Macedonia, que era Filipos, ¿verdad? Dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, ¿verdad? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, llega, y el primer lugar que le manda es Filipos. ¿Y qué creen? En ese lugar no había iglesia. No había iglesia. Porque para que hubiera una sinagoga necesitaban haber 10 varones judíos para que se pudiera abrir una sinagoga. Nosotros hoy le llamaríamos iglesia, ¿no?, donde se predica la palabra. En ese entonces era una sinagoga. Y llegó y mira, no hay una iglesia. Y aquí, no sé si han escuchado esa anécdota del vendedor de zapatos. Pero de repente, ¿verdad?, hay 2 vendedores de zapatos, ¿no? Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar a esa isla donde necesito que vendas zapatos. Y de repente el vendedor dice, está bien, vamos, ¿no? Llegan, y la primera reacción que ve, pues en esa isla, ¿qué creen? Nadie usa zapatos. Y llega y dice, dice, oye, ¿no te interesan los zapatos? Dice, no, aquí no usamos zapatos, ¿no? Así que no me interesa. Otra. Y a los pocos días habla otra vez a su jefe. Jefe, dice, me voy a regresar. ¿Por qué? Porque aquí nadie usa zapatos. Todos andan descalzos. Así que me voy otra vez de regreso. Y el jefe dice, ¿qué pasó? Vuelve a enviar a otro, ¿verdad? Ahora otro. ¿Sí? ¿Y saben la reacción del segundo? Llega y ve todos descansos. ¿Y qué creen que dice?
que tiene disponibles. Dice, ¿y por qué? Es que aquí nadie usa zapatos y tengo que vender muchos zapatos. ¿Cuál fue el problema, hermano? ¿Cuál fue el problema del primer vendedor de zapatos que llegó? Él dijo, aquí nadie usa, ya me voy, nadie me necesita. Imagínate que Pablo llegara y dijera, no hay iglesia, ya me voy. No hay congregación, no, ahí nos vemos. No, lo que Pablo dijo, aquí no se ha predicado el Evangelio, tengo que predicar el Evangelio. Y eso es lo que debe de existir en cada uno de nosotros. De repente llegas tal vez a un lugar y dices, aquí nadie conoce el Evangelio, no es para que te hagas chiquito y digas, ay, es que aquí nadie conoce el Evangelio, mejor me escondo. No, si llegas a un lugar así es porque tienes tú que empezar a predicar el Evangelio. Tienes que empezar a dar la buena nueva. Y Pablo llegó así, dice, no había sinagoga, se tuvo que ir. Dice, a una reunión con las mujeres. Las mujeres no se pueden reunir en la sinagoga, buscaban un lugar para tener un momento de oración. Y aquí no era una casa, era al aire libre. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice, mis hermanos, versículo 13 dice, salimos fuera de la puerta junto al río, ¿verdad? Dice, donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres. Aquí me quiero detener un poco también, porque lo que Pablo llega a esta ciudad, no encuentra varones, hermanos, donde Pablo se pudiera apoyar y decir, voy a predicarle a los varones. No. Recuerden, el Evangelio no es exclusivo de hombres ni de mujeres. El Evangelio es para todos. Y ese principio lo tenemos que ver en la Biblia siempre. Y en nuestra vida el Evangelio es para todos. Y a veces queremos nosotros hacer distinción. Decimos, ay, este como que sí va a aceptar el Evangelio. A este sí le quiero hablar. A ese no. A ese, es más, me cae mal. A ese no le predico. Hermanos, no podemos hacer distinción de uno u otro. Todos tienen que escuchar de él. ¿Sí? Y hay que estar orando al Señor para que Dios nos ayude a predicar. Pero cuando llegó, no encontró una iglesia y se fue con las mujeres. ¿Y qué creen? Las mujeres empezaron a escuchar la palabra. Y uno diría, bueno, pues nada más escuchan. No, el Dios empezó a obrar en la vida de las mujeres. Tanto así, seguimos leyendo el versículo 14. Dice, entonces una mujer, ¿cómo se llamaba? Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿verdad? Ya nos da detalles. Dice, estando yendo, y el Señor abrió su corazón, ¿verdad? De ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de esta mujer? Dios. ¿Quién fue? A veces pensamos, no, es el hermano. No, hermanos. Si la obra es de Dios, Dios se va a encargar de cada uno, ¿verdad? Los que tienen que recibir la palabra, Dios va a empezar a obrar. Yo les diría, ¿quién fue el que a ti y a mí nos abrió los ojos para ver a Jesucristo y aceptarle? A veces decimos, ¿fue el hermano? No, hermano. Fue Dios mismo. Fue Dios. El Espíritu Santo es quien nos redarguye. El Espíritu Santo, cuando tú vayas a un lugar, hermano, y empieces a predicar, empieces a enseñar, no son tus palabras, ¿verdad? Dios nos dijo, cuando ustedes se enfrenten a aquellos que les cuestionen, que les digan, no se preocupen por lo que han de decir. ¿Por qué? Porque Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, les va a dar las palabras que ustedes tengan que hablar. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que la obra la dirige Dios, debemos estar confiando que es Dios quien está abriendo los corazones, que es Dios quien está tocando los corazones. Yo puedo llegar a sus oídos, hermanos, y hasta ahí. Pero quien llega a su corazón es el Espíritu Santo. Y Él redarguye, Él nos llena, Él nos ministra. Esta mujer estaba atenta y aunque ella ya conocía de Dios, dice, empezó a escuchar y Dios le empezó a abrir su corazón.
Empezó a orar. ¿Qué sigue? Dice ahí en el versículo 15, ¿verdad? Y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Empezó, mis hermanos, una conversión de esta mujer y empezó a ser evidente. Ya no quería, ¿verdad?, dejar de que la palabra, la presencia de Dios se fuera de ese lugar. Cuando estudiamos un poco más la iglesia en Filipos, se empezó, ¿saben en qué casa? En la casa de Lidia, en la casa de esta mujer. Empezó a fundarse una iglesia que después fue, ¿verdad?, una iglesia que influyera en otras más. Pero ¿cómo empezó todo, hermanos? Con una mujer que abrió su corazón al Señor y que dijo, yo quiero abrir mi casa. ¿Cuántos de aquí quisieran abrir su casa al Señor? ¿Verdad? Pero usted ya está abierta, gloria a Dios. Pero aquí, ¿verdad, hermanos? Debemos de saber que Dios quiere que todos podamos abrir nuestra casa. Muchos dicen, hermano, es que yo no tengo en mi casa, yo no tengo un grupo crece, pues yo no la abro. No, hermanos, cuando dice abrir la casa es que en tu casa se predique el Evangelio. Y la pregunta aquí para todos los que estamos es, ¿en nuestra casa se predica el Evangelio? Porque voy a decir, hermano, pues yo no tengo un grupo crece. Otra vez, no es eso. Yo como padre tengo que sentar a mis hijos a la mesa y ahí enseñarles la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Que cada una de nuestras casas se pueda también predicar el Evangelio, y no solamente a extraños, sino primeramente a nuestra familia. Nuestra familia. ¿Sí? Hemos ya estado mencionando muchas veces el altar familiar. ¿Cuántos de aquí no han hecho su altar familiar? Ese momento, hermanos, no tiene que ser diario. Puede ser un día a la semana. A veces nos hemos dicho 2, 3, los que ustedes puedan, pero es siéntate con tu familia, ¿verdad? Siéntate ahí en la mesa, en la sala, donde tú creas que es conveniente. Abre la Biblia y empieza a leer la Biblia y explica la Biblia a tu familia. No es también, no es, hermano, es que yo no sé teología, no es cosas profundas. Cuando estamos viendo aquí, vean cómo Dios abre el corazón divino y transformó a esta mujer. Así hoy queremos abrirle en nuestro corazón al Señor, que transforme nuestras vidas. Y oras por ellos, oras por tu familia. Ora, Señor, ayuda a esta casa para que esta casa siga siendo, ¿verdad?, una luz en medio de oscuridad. Que esta casa pueda seguir tu presencia gobernando. Que esta casa seas tú el que pueda brillar. Gloria a Dios. Amén. Pero eso, hermanos, a veces queremos, no, que venga el pastor, no, que venga el líder, no, que venga el hermano. Yo no quiero. No, hermano, tú tienes que tomar esto en tu corazón y decir, yo quiero que en mi casa, como Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa, ¿verdad?, quiero escuchar la palabra, quiero, ¿verdad?, leerla, y tal vez ahí vas a empezar un poquito a explicar, pero con el tiempo, hermanos, va a ser de gran bendición para los tuyos. Amén. ¿Sí? Esta mujer dijo, una vez que llegó el Evangelio a su casa, no quiso que se fueran. Y rogó y les obligó a Pablo y a los que iban con él a quedarse en su casa. Ahora, ¿qué podemos ver con Lidia, hermanos? Podemos ver cómo Dios toca su corazón y inmediatamente ella cree en Jesucristo. Y eso va a ser algo importante. El Evangelio, hermanos, no nos va a mover nada más a estar bien y estar. No. Tiene que haber un arrepentimiento. Y siempre debe ser así. A veces simplemente decimos, a ver, hermano, ven, ora y ya eres cristiano. No, tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Que todos estemos convencidos que hemos dejado atrás esos pecados que nos esclavizaban. Y yo hoy me convierto y digo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y hoy quiero ser una nueva criatura, como dice tu palabra. Eso es el Evangelio, hermano. Pero hoy el Evangelio se ha diluido.
Y el evangelio es, pues tú nomás si eres cristiano ya, ahí queda, estás en paz. No, bueno. O a veces decimos, mira, tú haz cosas buenas nada más, y con eso ya estás del otro lado. No, el evangelio no se trata solamente de hacer obras buenas, hermanos. El evangelio es que reconozcamos a Jesucristo, y una vez que seamos hechos nuevas criaturas, ahí van a salir las buenas obras. Porque muchos pueden falsificar esas buenas obras, ¿verdad? Pueden decir, mira, yo hice un hospital, sí, pero mira cómo está tu corazón. Mira cómo está tu vida, mira cómo está, ¿verdad? Tu relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Lidia creyó en su corazón y ese momento cambió. Las cosas fueron hechas nuevas, como dice la Escritura, ¿verdad? Después, seguimos leyendo, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿verdad? ¿Cuál oración? En la casa de Lidia. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¡Wow! Hermanos, empezó, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, con Silas, con Timoteo, empezaron a ir a la casa de Lidia, empezaron a hacer un culto de oración tal vez ahí, empezaron tal vez a seguir orando donde las mujeres se reunían, y dice entonces que empieza el enemigo a manifestarse. Ahí salió. Y algo que debemos de aprender es que la obra de Dios no va a ser ajena a la oposición. Amén, hermano. Porque a veces queremos no oposición. No queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos que alguien nos incomode, pero la obra de Dios siempre va a traer oposición. Cuando alguien abre una casa, ¿verdad?, para que se predique la palabra, hermano, siempre le decimos, hermano, mira, no te queremos engañar. Cuando viene, ¿verdad?, en el corazón de abrir la casa para el Señor, te tienes que preparar porque se va a levantar oposición. ¿Cómo creo, hermano? Sí. No va a ser así nada más de ya, todo bendición, todo fluye. No, va a haber oposición. Y la oposición es de todos lados. A veces hasta en la misma familia. ¿Sí? Tal vez es la esposa. Y la esposa dice, yo quiero abrir mi casa, ¿y qué creen que es el primero? Dice el esposo, dice, no, y se cierra. O a veces es el esposo, ¿verdad? El esposo dice, yo quiero que prediquen, y la esposa dice, no, esa es una oposición. O de repente los vecinos ya empiezan a ver y de verdad ya se empiezan a levantar y es que ahora pues ya es así, te empiezan a criticar, te empiezan a decirle cosas, te empiezan a hacer a veces alguna cosa mala, una maldad, como diríamos. ¿Y qué hacemos? A veces nos desanimamos y decimos, ay Señor, mira, es que ya mi vecina me dejó de hablar y era mi amiga del alma. Íbamos al mercado juntas, ¿verdad? Hacemos todo juntas y ahora porque ya abrí la casa para la palabra de Dios, ya no me hablan. A veces, ¿verdad?, ya no me visita la familia. A veces, ¿verdad?, ya empieza a haber oposición en nuestra vida. Pero eso le pasó mismo a Pablo. Pablo, ¿verdad?, empezó ahora a predicar la palabra y lo primero que se le aparece fue un endemoniado. Una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Ahora, muchos tenemos que investigar aquí. Oiga, hermano, pero no estaba diciendo nada malo. Estaba diciendo que ellos eran siervos de Dios y que anunciaban la palabra. Sí, hermano, pero eso no venía de parte de Dios. Venía de parte del enemigo. ¿Y a poco el enemigo dice cosas bonitas y cosas que son ciertas? Claro que sí. Y es ahí donde debemos estar siendo cuidadosos, ¿verdad? Porque dice también la Escritura, el apóstol Juan dice que debemos de probar a todos los espíritus. Debemos de probar los espíritus de dónde provienen, porque hay espíritus, ¿verdad?, que son del anticristo. Y está el Espíritu Santo, que ese espíritu es de parte de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo.
otros espíritus inmundos, otros espíritus, otros demonios, van a también a levantarse y van a decir y van a tal vez tratar de traer, ¿verdad?, oposición a la vida. Y eso también en la iglesia, hermanos. En la iglesia va a haber oposición. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cuidado con esto. Seguimos leyendo, dice que esta mujer, ¿qué hacía, hermanos? Dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y aquí es, nuevamente, esta mujer, pues claro que daba un mensaje, ¿verdad?, que era correcto, eran siervos de Dios, pero dice que le daba ganancia a sus amos cuando ella adivinaba. Pues, las personas venían, ¿verdad?, y decían, oiga, ¿qué me va a acontecer mañana? Adivíneme. O otros pueden decir, oiga, quiero saber mi futuro. ¿Cuántos de aquí han ido a que les vean su futuro? Nosotros aquí no practicamos eso, ¿verdad? Porque es parte de la adivinación y es ocultismo, hermanos. Y por causa del ocultismo vienen muchas veces maldiciones a nuestra vida. Tengamos mucho cuidado. Y el ocultismo se ha disfrazado tanto que hoy en día, ¿verdad?, ya hasta aparece en el periódico los horóscopos. O ahí, ¿verdad? No, pues tal revista, tal, ya está el horóscopo, hasta en la tele, ya sale como el clima, el horóscopo. Y muchos dicen, ay, voy a escuchar mi horóscopo, dicen ahí. Uy, hermano, no, aguas, porque estás cayendo en lo mismo. Dicen que es la misma gata, pero es lo mismo. Entonces, aquí debemos de tener cuidado. No de repente andes ahí buscando cómo. O muchos dicen, ay, pero ¿qué signo eres tú? Es que libra con libra no se lleva. Y yo creo que por eso peleamos. Hermano, mentiras del diablo. No, nosotros no estamos sujetos a eso, porque eso no es bíblico, al contrario, eso es algo, ¿verdad?, que es sagrado. Todo espíritu de adivinación, todo lo relacionado al ocultismo, nosotros debemos de hacerlo a un lado, alejarlo, huir, nada de eso. Nada de tarot, nada de eso de la lectura de cartas, nada, hermano, que ahora me leen el té, el café, el arroz, el maíz, la cebada, y todo lo demás, ¿verdad? No sé ahora qué quieren, pero debemos de cuidarnos de todo eso. Porque esta mujer dice que daba buena ganancia. Y como experiencia, hermanos, yo en mi juventud, no fui, pero es que dicen, hermano, no fui, pero yo, ¿verdad?, muchas veces vi como mis padres, cuando desconocían de la palabra, recurrían a este tipo de cosas, ¿sí? Recurrían, y ¿saben? No cobran nada barato, ¿verdad? Mis papás tuvieron que ir hasta con que estaba en la Torre Latino, ¿cómo se llamaba Walter Mercado. Walter Mercado, hermanos, ahí, cuando desconocían del Señor, y pasa, Y se los digo, hermanos, no era barato, que le sacaban hasta lo que no. Se endeudaban. Y hasta decir, ¿cómo puede ser posible? No, si es para ayudar, ¿verdad? Y hermanos, debemos tener mucho cuidado de lo que hoy vemos, porque a veces, con tal de conocer el futuro, ahora lo han llevado a la parte moderna y a la parte de la iglesia, que es profeticen. Hermano, profetíceme, ¿qué me espera para mañana, para dentro de un año? Profetíceme con quién me voy a casar. ¿Qué creen? Esa es una versión mundana, ¿verdad? Una versión ya, bueno, no mundana, más bien una versión que a veces ya se está metiendo a la iglesia para traer la adivinación. La profecía no es adivinación, hermanos. La profecía no es conocer el futuro. La profecía no es que me revele, ¿verdad?, con quién ya me voy a casar y ahora sí, ¿verdad?, poder yo tomar una decisión. No es eso. ¿Sí? Cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de profecía, ya en el Nuevo Testamento habla de conocer la palabra de Dios y de predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero antes, en el Antiguo Testamento, el profeta tenía, ¿verdad?, que validar que él era un profeta, sabiendo de antemano qué era lo que iba a ocurrir, para que la persona supiera
que esa palabra era palabra de parte de Dios. Y tenía que sellar esas palabras con un acontecimiento futuro para que dijeran verdaderamente lo que escuché es palabra de Dios. Pero no estaba enfocado en adivinar el futuro, ¿verdad? Y para eso ustedes recuerdan a Saúl. Saúl, cuando fue elegido, ¿verdad? Samuel le dice: tú eres Dios, y ahora cuando te regreses a tu casa va a pasar esto, esto y esto. El enfoque no era conocer el futuro, el enfoque era que él creyera que lo que le había dicho de parte de Dios era cierto. Y ese era el enfoque del profeta. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy ya muchos dicen: profeta, te profetizo y tú vas a tener coches, vas a tener negocios. Hermanos, no es profecía. Huyamos también de todo eso, porque eso no es de parte de Dios. Pero esta mujer dice que le daba buena ganancia a sus amos, dice adivinando. Y aquí vemos también que esta mujer, a veces pensamos que esta mujer era tal vez, no sé, una persona que estaba bien o vivía bien. No, era una esclava, ¿verdad? Era una esclava, porque nosotros vemos que ella estaba primero sujeta a sus amos. Cuando dice sus amos es porque era una esclava, tenía, ¿verdad?, una esclavitud física, ¿sí? Pero también tenía una esclavitud espiritual. La esclavitud física era con sus amos, le tenía que servir, y la esclavitud espiritual era que estaba sujeta, ¿verdad?, estaba poseída por un demonio. Y uno pensaría: bueno, hermano, pues en esa condición, yo no creo que Dios se manifieste. Sí, Dios se manifiesta, y por eso la Biblia nos dejó esto, para que veamos cómo Dios puede cambiar. Dios, a través del Evangelio, puede transformar nuestra vida, hermanos. Dice el versículo 16, ¿sí? Versículo 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vemos, ¿verdad?, cómo Dios usó a Pablo para traer liberación a esta mujer. Dice entonces que les decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Y no lo hacía una vez, dice que lo hizo por muchos días. Y un momento Pablo dijo: no sé si dijo, ya me hartó, ¿verdad? Diablo mentiroso, ¿verdad? Porque él sabía que quien daba esas voces no era Dios, no era el Espíritu. Pablo ya sabía discernir el Espíritu de Dios y lo que no era de parte de Dios. Ya estaba, ¿verdad?, discerniendo. Y en ese momento dice que ni siquiera le habló a la chica, a la mujer, a la persona, ¿no? Dice que se fue directo al demonio, al espíritu. Y dice: te mando en el nombre de Jesús. Dice: te mando. Dice que salgas de ella. Y no dijo, ¿verdad?, que pues ahí el diablo dijo: bueno, dame chance, me voy, regreso. No, dice que en el momento salió. En el momento fue libre. Hay veces, hermanos, que pensamos que el Evangelio va a tardar en hacer efecto. Es como, de repente, tómate esta pastillita y de aquí en un tiempo ya te vas a empezar a sentir mal. Y a veces pensamos que el Evangelio es así. No. El Evangelio, hermanos, trae efectos inmediatos. Y el efecto de esta mujer fue que fue libre en ese momento. En ese momento. Ahora hay que aclarar algo. Nosotros creemos en la liberación. Claro que sí, hermanos. Nosotros creemos en la liberación. Y oramos para que en el nombre de Jesús sean liberadas las personas que están siendo atormentadas, que están siendo poseídas, que están endemoniadas, ¿verdad? Oramos. Pero no es la única parte que hacemos. Y es donde debemos tener mucho cuidado. Porque hay personas que vienen y dicen: hermano, ayúdeme. Porque, ¿verdad?, he estado siendo atormentada, necesito que oren por mí. Y a esa persona le decimos: bueno, vamos a orar por ti. Claro que Dios puede sanar, pero te aconsejo que después de eso tú sigas con tu discipulado. Te comprometas en la iglesia, estés aquí, ¿verdad?, permaneciendo. Porque si no, la Biblia es clara, que dice que de repente el hermano viene, es liberado y dice:
gloria a Dios, me voy a seguir pecando como antes. Y se sale y se va. ¿Qué creen que le va a pasar? La Biblia dice que el estado postrero es peor que el primero, porque dice que el demonio que salió va y junta a sus amiguitos demonios, y de repente vienen y dicen, encuentran la casa barrida, limpia, desocupada, y dicen, vamos a entrar. Dice que entra no solo el demonio que salió, sino muchos más. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces, ¿verdad?, oramos por las personas son liberadas y las dejamos ahí. No, hermanos, tenemos que continuar con su discipulado. Que ellos aprendan, que ellos conozcan, ¿verdad?, lo que dice la Biblia acerca del nuevo hombre de Dios, la nueva mujer de Dios. Cómo deben de ahora de caminar delante del Señor. La liberación es una parte, pero no lo es todo. Amén. Y no digamos, pues ya se liberó, ya que se vaya, ya está. No, hermanos, Dios la llamó para que se quedara ahora como parte de la iglesia y su vida siga siendo transformada. Amén. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque esta mujer, vean, dice, salió en esa misma hora, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Wow, hermano, ve otra vez cómo el enemigo no le gusta cómo la iglesia, cómo la obra de Dios avanza, y otra vez cuando Pablo y Silas hacen algo aparentemente bien, viene una prueba, viene una lucha, viene una dificultad, viene algo, ¿verdad?, que trata de detenerlos, de desanimarlos. Pero aquí es donde nosotros debemos de permanecer siempre fieles al Señor. Mira, hermano, tú vas a caminar con el Señor y vas a decir, mira, yo entre más voy al grupo, más voy a la iglesia, más busco la oración, ay, más vienen las luchas. Claro, ¿sabes por qué? Porque estás haciendo las cosas bien. Y es algo que te comentaba, siempre cuando hacemos la obra de Dios va a venir oposición. Así, mi hermano, no es para desanimarte, al contrario, es para animarte y decir, gloria a Dios, porque estoy caminando bien, estoy haciendo las cosas bien. Porque cuando más me meto con el Señor en la oración, ¿qué crees? Se te van a manifestar los chamucados. ¿Y por qué crees? Porque Dios quiere que vaya así, hombres. Y cuando sean libres, no nada más los dejes ahí, tráelos a la iglesia, discípulalos, ministralos, para que ellos en un futuro también puedan hacer lo mismo. De eso se trata la obra del Señor. No es que siempre seas tú y tú y tú, no. Tú vas a, ¿verdad?, a preparar a quienes lo puedan hacer, porque nosotros no somos eternos. Tienes que preparar una siguiente generación para que haga lo mismo que tú estás haciendo. Pero esto, otra vez, mi hermano, es parte de la obra del Señor. Y dice entonces, vieron Pablo, lo vieron cómo liberó a esta mujer, y dicen, miren, nos ha arruinado el negocio, nos echó a perder el negocio, y como nos echó a perder el negocio, lo vamos a meter a la cárcel. Le vamos, ¿verdad?, ahí a levantar falsos, les vamos a levantar, ¿verdad?, un falso testimonio, una falsa acusación, lo que sea, con tal de que se detenga. Esto no es nuevo, hermano. A veces, mira, alguien te va a levantar un falso para que la obra de Dios se detenga. Tú confía en el Señor. Tú confía en el Señor. Tú permanece bien. Porque si tú eres fiel, Dios se va a ir encargando de todas las cosas. Y va, de verdad, mi hermano, va a dejar todo en orden, así como lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces dice el 21, 20, ¿verdad? 20 dice, y presentándonos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se volvió el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles. Imagínense, hermanos, la liberación, y de repente los mandan a azotar. De repente ya te quieren agredir, de repente ya empiezan, y uno a veces dice, ay, Señor, para esto, no, mejor ni le hubiéramos bien. No, hermanos, debemos de estar conscientes que cuando hacemos la obra del Señor, a veces
A veces, no siempre va a ser así, pero a veces puede llegar hasta un maltrato físico. A alguien no le va a gustar y te va a querer agredir físicamente. Y ante eso debemos de seguir estando fieles al Señor, tranquilos al Señor, diciéndole: Señor, tú sabes todo lo que yo estoy padeciendo, y en ti, imagínense, Esteban lo estaban apedreando, Esteban siendo el primer mártir, ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia, lo estaban apedreando Esteban, y Esteban, ¿qué dijo? Dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todavía dice: no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense siendo en ese momento cuando te están agrediendo. Y hermanos, a veces, ¿verdad?, ¿cómo reaccionamos? Y se los digo, principalmente yo, porque tal vez es ahí donde a veces, ¿verdad?, me falta todavía, porque alguien viene y hasta me dice, y todavía, tal vez no reacciono de una manera, pero también mi corazón dice: ¿qué le pasa? Y todavía hay eso, ¿verdad?, en mi corazón. Tal vez lo que yo espero, y todavía digo: Señor, tú tienes que transformar ese corazón, para que a pesar que te digan, yo diga: gloria, aleluya. Sé que falta mucho, pero Dios, ¿verdad?, sigue orando y tiene que hacerlo. Porque a muchos no nos gusta que nos digan de cosas. Imagínate, tú te pones a predicar y viene otro y te empieza a decir de groserías, de majaderías, te empiezas a empujar. ¿Tú qué harías? No, pues también, ¿qué le pasa? ¿Verdad? No, dice: también soy carnal igual. No, hermano, porque ahí es donde debemos de cuidar, ¿verdad? Otros dirían: es que la carne es débil. No, porque los apóstoles dicen que todavía por algo bueno que hicieron los azotaron. No con eso conformes, dice que todavía los echaron a la cárcel. Y no nada más, ahí dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, ¿verdad?, recibió este mandato. Dice: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cerco. Wow, dice: no hay cerca, ese el peor, el maloliente, el que no tiene luz, el que está ahí, tal vez ahí, ¿verdad?, lleno de mucha suciedad, ahí lo vamos a meter. Hermanos, lo metió ahí. Me quiero saltar un poco porque vamos a llegar a esto, lo vamos a ver en el tercer punto. Pero ya vimos cómo Lidia fue rescatada, ya vimos cómo una mujer, ¿verdad?, endemoniada fue liberada, ¿verdad? Y ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 27. Vamos a ver cómo el carcelero, ¿verdad?, también es salvado, también es liberado de su aflicción. Versículo 27. Dice así la palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y ahí me detengo. ¿Cómo estaba este hombre, hermanos? Dice: vio cuando la cárcel se abrió, todas las puertas, pensó que todos los prisioneros habían huido, y lo primero que le vino a la mente fue: me voy a matar. Me voy a matar. Y aquí, hermanos, quiero solamente hacer un poquito de énfasis en cómo estaba esta persona. Porque ya vimos cómo estaba Lidia, ya vimos cómo estaba la que estaba siendo atormentada, pero ahora vemos el carcelero, tal vez tiene un trabajo, no le debe nada a nadie, tal vez está bien, tiene una posición social, donde dice: pues yo soy carcelero y van bien las cosas. Pero de repente su mundo se le vino abajo. Tal vez perdió su trabajo. Nosotros pudiéramos ver: mira, yo tenía una vida tranquila y de repente todo cambió. Se derrumbó todo. Y mucha gente toma la primera decisión: me quito la vida, porque ya no tiene sentido. Muchos piensan así. Y es el caso de este carcelero. Dice: vio y dijo, tomó la espada y ya se iba a matar. Afortunadamente el Señor no quería eso, ¿verdad? Y desde adentro seguimos leyendo, ¿verdad? Dice el versículo 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, prendiendo la luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta correcta, hermanos, que todos deberíamos hacer: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Wow. Él pensaba morirse, pero recibió la salvación, la vida eterna. Él pensaba que su vida había terminado, pero Dios le dio un nuevo comienzo. ¿Cómo es Dios? A veces muchos piensan que Dios espera hasta el último momento, el final, lo más duro de la vida para ir a aparecer. No, es que nosotros endurecemos nuestro corazón y esperamos a que todo se ponga peor. Y somos como el hijo pródigo, vamos de mal en mal en mal hasta que realmente hasta abajo vemos que todo, ¿verdad?, ya está totalmente perdido. Y es ahí donde viene a nuestra mente decir: ¿por qué no le has hecho caso a Dios? Y así estaba el carcelero. Tal vez él pensaba: hoy es mi último día, me voy a matar. Y ahí es donde el Señor, ¿verdad?, viene a él con este mensaje de esperanza, y él es salvo. Y no solo él, mi hermano, toda su casa. Pues sigo leyendo, dice ahí el versículo 30. ¿Verdad? 30 dice, no, perdón, 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, ¿verdad?, de haber creído a Dios. Hermanos, vemos cómo él dijo: no, esto no me lo puedo quedar yo, se lo tengo que decir a mi familia. Y fue con su familia y dijo: he sido salvo, he encontrado la salvación. Yo pensaba que solamente mi vida era estar en esa cárcel. A veces muchos piensan: no, pues yo nací para trabajar y trabajar y trabajar, y nada más el trabajo. Y de repente Dios te quita el trabajo y piensas que se acabó el mundo. Pero no es así. En ese momento entonces dice: recibió. Y aquí vemos tres personas como el Evangelio impactó su vida, ¿verdad? Al final vemos cómo Dios obró en medio de estas pruebas. En medio de las pruebas de Pablo, de Silas, de Timoteo, Dios estuvo obrando para que el Evangelio, para que, ¿verdad?, la palabra de Dios viniera a estas vidas y estas vidas fueran transformadas. Y terminamos ya con el último punto, regresamos al 19, donde les dije, aquí es el final. Dice: pero viendo sus amos que les había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, ¿verdad?, y los trajeron ¿a dónde? Pues al foro, ¿sí?, ante las autoridades. Dice: presentándolos a los magistrados, le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, ¿verdad?, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos wow, ¿verdad? Imagínense, ya los metían a la cárcel. ¿Qué? Uno pensaría: pues en la cárcel pues estarían llorando, estarían lamentando, estarían diciendo: ¿por qué a mí, Señor, si yo prediqué tu palabra? Mira, hasta liberamos a una mujer de un espíritu inmundo. ¿Por qué vino esto? Pero Pablo y Silas no tomaron esa actitud. Pablo y Silas dice que empezaron a orar y a cantar himnos. Y no solo ellos, sino de repente dice que todos los presos empezaron a oírlos, empezaron a dar testimonio en medio de la cárcel. ¡Wow!
Yo no sé qué estaría, imagínate todo oscuro porque ahí no había luz, era una cárcel y estaba, ¿verdad? Pablo y Silas, no sé qué himno. Una vez les preguntaba, ¿usted qué himno cantaría, mi hermano, si estuviera en esa situación? ¿Qué himno escogería? ¿Qué himno diría? Si yo estuviera ahí como Pablo y Silas, yo cantaría, no sé, ¿verdad? Cantaría en la cruz, yo primero vi. O uno cantaría, ¿verdad? Como nuestro pastor Pablo, eso que le gusta mucho, la sangre de Cristo tiene poder. Otro cantaría, ¿verdad? No sé, ¿qué himno cantarías, mi hermano? ¿Te has preguntado? La de libre. Dice, libre, tú me hiciste libre. ¿Cada quien, verdad? Cada quien, pero Pablo y Silas dice, estaban orando y cantando y no era para ellos, era en voz alta. Tanto así que todos escucharon. No les daba vergüenza, hermanos, decir, estoy aquí, gracias a Dios, y aún aquí oraré, clamaré, daré testimonio de Dios, ¿verdad? Y dice que en ese momento, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasó ahí? Que Dios respondió sus oraciones. De una manera, hermanos, indescriptible, un milagro como tal. Un milagro que nos dice a nosotros, wow, hermano, ellos estaban ya ahí, parecía una derrota para los demás. Imagínense los otros presos, estos aleluyos cantan y miren, hasta adentro están tan peor que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá yo estoy en un lugar donde no estoy tan al fondo, pero miren, esos los mandamos al fondo y aún ahí están cantando. No, esos ya, ahí no van a salir. Pensarían, ¿verdad? Nosotros. Pudiera ser una derrota, pudiera pensar, hermanos, que a veces, ¿verdad? Dios no tiene cuidado de sus hijos. Y pudiera ser como los discípulos cuando estaban en la barca y estaban en mera tormenta, ¿verdad? Y dice que corrieron a despertar a nuestro Señor Jesús y le dijeron, Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Pudiéramos pensar eso, que a veces Dios se desentiende de sus hijos, que Dios no es consciente de lo que está pasando en nuestra vida, y a veces nos enfermamos, y a veces decimos, Dios, no tienes cuidado, mira cómo estoy enfermo. O a veces viene una mala noticia, un desastre financiero, ¿verdad? O viene algo en tu vida y dices, es que Dios no estás atento. Pero Pablo y Silas no tomaron esa actitud. Pablo y Silas, ¿verdad? A pesar de eso dijeron, vamos a orar y alabar al Señor. Y eso me recuerda a Job. Cuando Job perdió todo, sus hijos murieron, y dice que él empezó, ¿verdad?, a decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová alabado, sea el nombre de Jehová exaltado. Y dice la Biblia que Job no pecó contra Dios. Hermano, cuando nosotros vemos esto, debemos de estar tranquilos de que Dios es el que está obrando a través de nosotros y su iglesia. Y a pesar de que veamos muchas luchas, pruebas, dificultades, adversidades, oposición, no nos debe de quedar duda de que Dios es el que está obrando en medio de todo eso. Y seguir adelante. Y tomar esa actitud y decir, Señor, aún en esto yo seguiré orándote, clamándote y exaltándote con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y en ese momento, ¿verdad?, Dios responde por su misericordia. Dice, Dios respondió la oración de Pablo y Silas y hizo un terremoto, hermanos, que sacudió la cárcel, y dice que de ahí fueron libres, ¿verdad? Fueron liberados. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir, mi hermano, de las cosas que Dios ha hecho? Yo les dije hace 8 días, nosotros debemos de seguir viendo milagros. Tenemos que seguir viendo milagros. No puedes ya quedarte en un lugar de, ay Dios, no, yo no creo en Dios. Yo ya creo que ya los milagros
ya se acabaron, ya no hay. La iglesia de Dios, ¿verdad? En Marcos capítulo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor. Echarán fuera por demonios, ¿verdad? En mi nombre, dice, tomarán serpientes, ¿verdad?, en sus manos. Dice, y aunque tomaran cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué? Porque esas señales siguen a los que creen en Jesucristo. ¿Y aquí creemos en Jesucristo? Hermano, ¿se ve? Vamos a seguir orando al Señor. Señor, sigue tocando, sigue tocando. Y cuando vemos eso, Jesús le recriminaba. ¿Saben qué le recriminaba a sus discípulos en Marcos capítulo 7? Le recriminaba su incredulidad, ¿verdad?, y su dureza de corazón. Le decía, ustedes no ven milagros. ¿Saben por qué? Porque son incrédulos y son duros de corazón. Y de repente, hermanos, nosotros debemos de tomar en nuestro corazón y decir, no, Señor, yo no quiero ser incrédulo, quiero ser creyente. No quiero ser duro de corazón, sino quiero ser un corazón sensible a la voz, a la voluntad de Dios. Amén.